San José, modelo admirable de los trabajadores. La fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores, se celebra el 1 de mayo desde el año 1955. Fue instituida por el Papa Pío XII ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza San Pedro del Vaticano. El tema del trabajo en la Sagrada Familia toca un tema central de la vida humana, porque el hombre dedica la mayor parte de su tiempo al trabajo. Debe llamar nuestra atención que Jesús, que vino para rescatar y salvar a la humanidad, eligió pasar por lo menos 15 años de su vida trabajando y solamente 3 en su ministerio público. En esta reflexión trataremos de ver cómo el trabajo de San José fue importante para Jesús como expresión de amor. Después, como el trabajo es dignidad y vocación del ser humano, hombre y mujer. Y terminaremos hablando de la importancia del descanso del trabajo con la devoción a San José durmiente. El trabajo es expresión de amor en la vida de San José. El texto evangélico precisa el tipo de trabajo con el que José trataba de asegurar el mantenimiento de la Sagrada Familia, el de carpintero. Según Mateo y Marcos, San José era un tectón, una palabra griega que significa artesano o maestro de obra en piedra o en madera, que conviene ser traducido por carpintero. Los padres de la Iglesia, con San Justino y otros, y la tradición han aceptado la interpretación de carpintero, que la mayoría de los estudiosos contemporáneos siguen. Esta simple palabra carpintero abarca toda la vida de José, como el trabajo de un artesano o de un trabajador independiente. Los años de vida escondida de Jesús, de la que hablamos cuando escuchamos: Jesús bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Esta submisión de Jesús a José María, es decir, la obediencia de Jesús en la casa de Nazaret, es entendida también como participación en el trabajo de San José. Él, que era llamado el hijo del carpintero, había aprendido el trabajo de su padre putativo. Si la familia de Nazaret, en el orden de la salvación y de la santidad, es ejemplo y modelo para las familias humanas, lo es también el trabajo de Jesús al lado de José el carpintero. En nuestra época, la Iglesia ha puesto también esto de relieve con la fiesta litúrgica de San José Obrero, el 1 de mayo, para valorizar positivamente el trabajo. Antes de trabajar por necesidad práctica, el hombre y la mujer tienen una vocación al trabajo, es decir, que crecen como persona humana cuando trabajan. El trabajo humano, y en particular el trabajo manual, tiene en el Evangelio un significado especial. Junto con la humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la encarnación y también ha sido redimido de modo particular. En el crecimiento humano de Jesús en sabiduría, edad y gracia, como dice San Lucas, representó una parte notable la virtud de laboriosidad, al ser el trabajo un bien del hombre, que transforma la naturaleza y que hace al hombre, en cierto sentido, más hombre. El camino de formación del hombre perfecto en Cristo pasa por el don generoso de sí en el labor del trabajo humano. Lo que nos enseña que el camino de la santificación pasa por el trabajo. Legítimamente, la Iglesia ha visto en San José, que enseñó a trabajar a Jesús, un modelo magnífico del hombre de trabajo. Segundo punto, después del trabajo como expresión del amor, el trabajo es dignidad y vocación del ser humano, hombre y mujer.
El trabajo es parte de la vocación del hombre y de la mujer. No hay vida humana digna sin trabajo, de cualquier tipo que sea. Vamos a descubrir el valor positivo del trabajo en el plan de Dios, tantas veces desconsiderado por causa de las injusticias sociales. El trabajo trata en definitivo de la santificación de la vida cotidiana, que cada uno debe alcanzar según su propio estado. La importancia del trabajo en la vida del hombre viene de que hace parte del plan de Dios para continuar la obra creadora de Dios. El libro del Génesis dice, y Dios creó. Dios es el creador. Creó el mundo trabajando al hombre como obra maestra y le dio la misión de administrar su obra de creación por su trabajo y llevarla adelante. La palabra trabajo es la que usa la Biblia para describir esta actividad de Dios. Dios, por concluir la labor que había hecho, puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho. Y le dio esta actividad al hombre. Debes hacer esto, cuidar aquello. Debes trabajar para crear conmigo y permitir que ese mundo pueda continuar a ser creado. Tanto es así que el trabajo no es más que la continuación del trabajo de Dios. Consecuentemente, el trabajo no es lo que hace al hombre semejante a Dios. Caminar con Él y a su imagen, porque con el trabajo el hombre es co-creador. Tiene esta capacidad de crear con Dios, incluso de crear una familia para seguir adelante. El hombre es un creador con el trabajo, esta es su vocación. Después dice la Biblia, Dios vio lo que había hecho y todo era algo muy bueno. Es decir, el trabajo tiene en sí mismo una bondad y crea la armonía de las cosas, bondad, belleza, sabiduría. Involucra al hombre en todo, en su pensamiento, su acción, en todo. Trabajar es la primera vocación del hombre que le da su dignidad de llevar adelante la creación y caminar a la semejanza de Dios. El Papa da este ejemplo. Una vez un empleado de la Caritas le dio a un hombre, quería dar a un hombre que no tenía trabajo, pan. Por lo menos puede llevar el pan a su casa, dice. El hombre respondió, pero a mí no me basta con esto, no es suficiente. Quiero ganarme el pan para llevarlo a casa. Le faltaba la dignidad de hacer el pan él mismo, con su trabajo, y llevarlo a casa. La dignidad del trabajo está tan pisoteada hoy, por desgracia. Además, hoy tantos hombres y mujeres que no son libres de trabajar se ven obligados a trabajar para sobrevivir, nada más. Hay trabajos forzados, injustos, mal pagados, y que llevan al hombre a vivir con la dignidad pisoteada. Es una nueva forma de esclavitud contemporánea, que es nuestra miseria, porque quita la dignidad del hombre y de la mujer, y a todos nosotros. En cambio, la vocación que Dios nos da es muy hermosa: crear, recrear, co-crear, trabajar. Por su trabajo con Jesús, José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. Entonces, el trabajo no es solamente la continuación de la creación, pero es también con Jesús participación a la redención. Jesús santificó el trabajo humano, elevándolo a un nivel de grandeza que no existía antes de su encarnación. En Jesús, Dios se humilló a sí mismo, se hizo hombre y trabajó como hombre. En su humanidad aprendió a trabajar como hombre imitando al trabajo de su padre José. En Jesús
con la ayuda de José. Eso significa que el trabajo no solamente continúa la obra de creación, sino que colabora a la obra de salvación con Cristo. Y el tercer punto es San José durmiente, que vela por los trabajadores. Es esta imagen, a quien le gusta el Papa, de San José durmiendo. El mensaje muy profundo es que todo hombre y toda mujer trabajador necesita y merece un buen descanso. Un párroco de la parroquia San José Obrero en Filipinas sugiere que la imagen de San José durmiendo se debe entender en el contexto evangélico de la Anunciación a María, que fue una prueba por San José, a saber que María estaba embarazada antes de casarse. A ese momento San José aún no sabía que el niño en el vientre de su esposa era el fruto, no de ningún hombre, sino del Espíritu Santo. Fue solo después de tomar una difícil pero correcta decisión que San José dormía profundamente. Eso es lo que vemos en la imagen de San José durmiente. El sueño de un justo que duerme descansando después de su trabajo, después de tomar una decisión justa. No es el sueño de un indolente que dormía debajo de un árbol solo para esperar a que la fruta caiga en la boca. Asimismo, resaltamos que el descanso del justo es merecido, pero sin ser un tiempo para sí mismo, sino que en este sueño se entera el plan de Dios y actúa de manera inmediata. Así lo rezamos en el Salmo 127, 126, que trata del abandono en la providencia del justo. Si el Señor no edificará la casa, dice el Salmo, si el Señor no edificará la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardara la ciudad, en vano vela la guarda. En vano se levantan temprano y después retrasan el descanso los que comen pan con fatiga. Si se lo da a su amado mientras duerme, bien dormir es importante para bien trabajar. En la imagen de José durmiente, uno contempla la eficacia del hombre justo, que cumple las leyes del Señor incluso en el sueño. Es lo que se aprecia en la devoción especial del Papa Francisco por el custodio, que ponía debajo de la imagen de San José durmiente papelitos escritos con el problema que tuviera. Esta práctica se ha extendido en muchos hogares y oficinas de los fieles católicos. Esta acción es un acto de fe en Dios y no una especie de superstición. Y se trata de una auténtica devoción católica en la providencia de Dios que dará paz a quien confía todo en Él.